Bueno, yo empiezo por darles a ustedes mis agradecimientos muy especiales por estar esta tarde aquí, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a mis colegas profesores, a los administrativos que están aquí, mis agradecimientos, a Jennifer y a Sara, mis agradecimientos también. Voy a decir una cosa que si no la digo me enveneno, que es que no saben cuán grato es para mí estar con este auditorio así de lleno, sino además estar compartiendo con Sara, que en un día, a mi juicio memorable, me recordó al presidente de la República que esta no era una de las mejores universidades de Colombia, sino que era la mejor universidad de Colombia. Con esta anotación, no, a pesar de Santos y a pesar de todos los Juan Manueles que en Colombia sí. Bueno, entremos en materia. Cuando el Polo se creó, esto fue hace 10 años, por supuesto que al armar el programa del Polo había que decir alguna cosa sobre el tema de la violencia que ya en ese momento pues martirizaba a Colombia por 40 años. Entonces dijimos dos cosas. La primera, y esto es digamos criterio fundacional de este partido, no al uso de la violencia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. No a eso. Sobre eso nos calumnian, pero bueno, son calumnias, porque nacimos así, con esa posición perfectamente clara. Y agregamos que éramos partidarios de un proceso de paz negociado, de una paz negociada. Eso quedó también en el programa de nuestro país. ¿Por qué esto segundo? Porque, bueno, uno si tiene criterios democráticos siempre debe preferir que las cosas se arreglen conversando a que se arreglen a tiros. Esto es una cosa, digamos, como de concepción de la vida. Pero además por otra razón, es que en ese momento ya llevábamos 40 años de este pantano, de esta violencia que no se había podido resolver mediante la confrontación. Llevamos 40 años oyendo decir que ese problema ya se iba a resolver a tiros y no se había resuelto. Entonces digamos que también por un sentimiento práctico dijimos, bueno, que se insista en intentar resolverlo mediante el diálogo y mediante las conversaciones. Un conflicto armado que señalo con toda franqueza, que creo que quien mejor ha resumido lo que nos ha significado toda esta tragedia fue el padre Francisco de Rubio, el sacerdote jesuita, que dijo: esa guerra, esa violencia no resolvió nada y lo empeoró todo. Esa es un poco la tragedia de Colombia. Entonces por eso el Polo nace diciendo estas dos verdades o estos dos puntos programáticos que acabo de señalar, que en mi caso pues digamos son mis posiciones de toda la vida. Ustedes seguramente saben que yo soy de un sector de la oposición que está en estas cosas desde la edad de ustedes, y desde siempre dijimos que no compartíamos la idea de resolver las transformaciones que necesitaba Colombia mediante esos procedimientos de fuerza. Así nacimos, y nacimos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, declarados en oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Y cuando subió Juan Manuel Santos a la presidencia, automáticamente nos declaramos en oposición a ese gobierno, porque ese gobierno, exceptuando el tema de la paz, en todo lo demás tiene los mismos puntos de vista de su antecesor y representa los mismos intereses que a nuestro juicio no son los intereses de la nación. Hagamos una precisión de un asunto que es interesante, porque tiene que ver con el debate, y como bien dijo Sara, estos tienen que ser debates ilustrados, no debates de agravio. O sea, uno se le alborota la adrenalina cuando uno maltrata al contradictor, y uno llega a la casa y le dice a la señora: uy, mira lo que le dice. Y eso puede producir una cierta felicidad, pero eso no resuelve nada. Yo les insisto a los compañeros del Polo, si queremos golpear a un contradictor, lo mejor que podemos hacer es quitarle la gente. O sea, es quitarle el respaldo que tiene, o sea, sacar del error a quienes no lo tienen en este momento. Entonces voy a hacer una explicación sobre el tema de la justicia transicional, que creo que se vuelve clave en el debate, y si entendemos esto bien, vamos a tener con mayor tranquilidad argumentos de por qué estamos defendiendo el sí en este proceso, aun cuando haya cosas que no compartamos, pero las vamos a entender mejor, yo creo, después de esta explicación, y sobre todo vamos a tener más argumentos para el debate en los días que restan de esto. Como esto se empantanó, esta violencia se empantanó, medio siglo en eso, y ni para un lado ni para el otro sin resolverse,
se terminó utilizando en Colombia, terminó utilizando el gobierno nacional en acuerdo con las FARC, una cosa que se llama la justicia transicional, que no es un invento de Colombia, se ha utilizado en otros sitios, es un invento de eso que llaman la comunidad internacional. ¿Qué es la justicia transicional? Primero, es una forma de justicia, que no es la justicia plenaria, sino que es una justicia transicional. ¿Para qué? Para transitar de una situación de anormalidad a una situación de normalidad, para resolver problemas que no se pudieron resolver mediante la justicia ordinaria. Por eso se llama transicional, que es para transitar de un sitio a otro. Y repito, no es la ordinaria. Entonces la primera cosa que hay que ponerse en el chip para entender este proceso y la justicia transicional es que estamos hablando de una justicia particular, especial, esa que no se puede mirar con la lente de la justicia ordinaria porque no se entiende. De la misma manera que yo no puedo juzgar con el mismo oído el vallenato que la música clásica, porque son de naturaleza diferente. No son mejores ni peores, son simplemente diferentes. ¿En qué consiste entonces, ya un poco en detalle, la justicia transicional? La comunidad internacional, esa especie de invención, le dice a Colombia: utilicen para resolver ese pantanero en el que están, pueden utilizar la justicia transicional, para que transiten de un sitio a otro. ¿A quién se le aplica la justicia transicional? Esto es bien importante en el detalle. No se le aplica solo a las FARC, ni el día de mañana del ELN. Se le aplica, dice la fórmula, a todos aquellos que con ocasión del conflicto hayan violado la ley. A todos aquellos que con ocasión de este conflicto armado hayan violado la ley. Es decir, guerrilleros, civiles, de uno u otro lado del conflicto que pueden haber violado la ley, y fuerza pública. Fuerza pública. Esta justicia también se les va a aplicar a los miembros de la fuerza pública que hayan violado la ley. ¿Para qué? Para darle una solución, digamos, de distintos órdenes a todos que hayan estado presos. Los demás colombianos que no hemos violado la ley, esa justicia no tendrá que ver con nosotros de manera directa, porque no seremos llamados a atenderla de ninguna forma. Nosotros seguiremos en los asuntos de la justicia ordinaria. ¿En qué consiste ya un poco con más detalle esta justicia transicional? De acuerdo con los acuerdos internacionales. Para que sea justicia transicional debe tener tres características. La primera, debe haber verdad. O sea, quienes van a ser favorecidos por ella deben contar las condiciones en las cuales violaron la ley y una serie de cosas relativas a la verdad. En segundo término, debe haber reparación a las víctimas, que son muchísimas, reparaciones de distinto orden. Y debe haber justicia propiamente dicha, es decir, a los que se les aplique esa justicia ordinaria, ¿qué justicia se les va a aplicar? Justicia en relación con penas, con sitios de reclusión, con pérdidas de libertad, o sea, las cosas que tienen que ver con eso. Hasta aquí todo es muy fácil. Hasta aquí está de acuerdo el Centro Democrático, incluso. Hasta aquí se supone que estamos de acuerdo todos los ilustrados en este tema. ¿Dónde empieza el enredo? El enredo empieza en dos partes. Primero, y es la parte que más enreda esta discusión, no hubo nunca un acuerdo nacional en torno a este proceso de paz. Si ustedes miran la paz de la violencia liberal conservadora, que fue una paz atroz, se logró con cierta facilidad porque se pusieron de acuerdo los jefes liberales y conservadores que en esos días monopolizaban el 99% de la opinión pública, y en un santiamén decidieron dejar de matarse y, digamos, le dieron a eso una solución que contuvo una cosa tan horrible como la dictadura del Frente Nacional, que nos obligaba a los colombianos a ser liberales o conservadores, pero bueno, fue la solución que a eso le dieron. También fue fácil el proceso de paz con el M-19, porque se aplicó una cosa que en esos días se podía y hoy no se puede, simplemente un indulto, una amnistía. Algún juez no entendió, intentó enredar la cosa y salieron los congresistas de todos los partidos encabezados por Álvaro Uribe y desempantanaron la cosa y se aplicó amnistía e indulto y se acabó el proceso. Aquí les decía que tenemos una primera dificultad para que este proceso se facilite, es que hay una fuerza importante de la vida política nacional, numerosa, representativa,
que decidió hacerle oposición a este gobierno en ese tema específico, no en otros. Ahí han estado votando juntos las leyes de salud, han estado votando juntos mandar 5.000 soldados colombianos a luchar las guerras colonialistas de Estados Unidos y de la Unión Europea, han votado la ley de las leyes de educación nefastas, las ILES, etc. Pero en este tema decidieron, o una de las partes decidió hacerle oposición a la otra. Y entonces esto generó, digamos, una dificultad básica, a la que se le suma la otra dificultad. La Corte Penal Internacional, o mejor, la justicia internacional, dice que en justicia transicional debe haber verdad, reparación y justicia, pero no dice en qué consiste cada palabra de eso. Lo que dice es, señores de Colombia o de cualquier parte del mundo, pónganse de acuerdo en qué quiere decir eso. Ustedes verán qué quiere decir verdad, ustedes verán qué quiere decir reparación y ustedes verán qué quiere decir. Y claro, el debate es interminable. Imagínense, ¿quién tiene la última palabra sobre la verdad en unos horrores de medio siglo? Ahí hay un debate interminable. En La Habana contrataron, no recuerdo bien, como 15, Aurelio, ¿cuántos? Como 15 violentólogos, 12, y no se pudieron poner de acuerdo ni en el prólogo del informe. Pero 12 informes distintos. Bueno, porque claro, es bien difícil. En relación con el tema de las víctimas, hay que repararlas y todos estamos de acuerdo en repararlas, pero ahí también se abren 1000 debates. Porque eso de qué es reparar es bien complicado. A mi padre, supongamos, al padre de cualquiera lo asesinaron en este proceso y él pensará que la reparación debe ser una. Pero alguien al lado, también con el mismo caso de un asesinato igual, puede tener una idea diferente en qué consiste la reparación. Entonces, ahí también hay todo un debate en el que no es fácil ponerse de acuerdo. Y además se llega al punto más espinoso, justicia. ¿Qué es justicia? La justicia es con cárceles, sin cárcel, la cárcel tiene barrotes, no tiene barrotes, es con disfraces de rayas y disfraces de rayas. ¿Qué tan larga es? ¿Qué tan menos es? El que está condenado a 50 años, ¿por cuánto se lo cambia? Y ese es un debate eterno. ¿Por qué? Porque es un debate político. Les voy a ilustrar un poco lo que esto quiere decir. En Colombia hace poco aprobaron una ley que sanciona especialmente el feminicidio. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia condena el asesinato, pero si es el asesinato de una mujer, lo castiga con más fuerza. Esa fue una decisión que tomamos hace poco. Les cuento que hace 50 años los esposos despechados podían asesinar a su esposa y no les pasaba nada porque alegaban que estaban muy dolidos porque tenían ira e intenso dolor. Así eran las cosas hace 50 años. Y hoy en el mundo hay países donde un hermano puede asesinar a su hermano y a las pedradas porque su hermana hizo alguna cosa que le molestó al cuñado de su hermano asesino. Háganme el favor. ¿Cómo se explica esto? Estas tres cosas que he señalado, muy simple. Es que la justicia es una creación de la política. Y la política es una creación de muchas cosas. El momento histórico, la cultura, el tipo de relaciones sociales de producción, la economía, las creencias religiosas. Y entonces por eso aparecen decisiones jurídicas que son distintas. Claro, uno las puede considerar mejores o peores, y esa es una, digamos, figura que usamos los seres humanos, pero realmente lo que son es cosas que nacen de realidades que son distintas y que además son cambiadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en justicia transicional? No es que no sea justicia, es que es justicia transicional, cuyas decisiones de justicia dependen de una serie de acuerdos y de conveniencias y de concepciones políticas que dan eso, que es muy discutible, por supuesto. Cada colombiano puede tener su posición política en relación con esa justicia a la que le parece. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, a unos mortificarán más y a otros mortificarán menos, pero lo que quiero insistir es que eso es justicia. ¿Cuál? Transicional. Y la decisión en relación con eso es una decisión de índole política. Y claro, todo lo demás se discute, porque todo lo demás se valora de muchas maneras. Pero entonces, con esto lo que estoy diciendo es, no es cierta la tesis que no haya justicia. No, lo que pasa es que hay justicia transicional.
Y yo veo inclusive a quienes están con el no, y una parte grande, digamos lo que tiene que ver con cerca del 90 y tantos % de los beneficiarios de esa justicia, no tienen reparaciones para hacerlo, pero le hacen a otra parte. Y repito, cada uno de nosotros también puede tener la opinión que tenga al respecto. Dentro de esto, entonces, vale la pena mencionar unas cosas que se están debatiendo. En este sentido, hay alguien que yo conozco que repite mucho una idea que es bien interesante para estos momentos. Dice, los hechos tienen que ser iguales para todos. Y las concepciones, los análisis sobre los hechos, cada uno tiene derecho a tener el que alguien tenga. Entonces, sobre este proceso de paz, en el debate en que estamos los del sí y los del no, hay unos hechos y unas interpretaciones sobre los hechos. Entonces yo quiero detenerme sobre 3 hechos que generan 3 grandes debates, y voy a intentar precisar los hechos, y cada quien verá cómo lo quiere. Primera cosa que se dice, no se puede aceptar el proceso de paz, bueno, por estas razones que ya expliqué de la justicia transicional, y ahí hay un debate en el que nos vamos a poner de acuerdo, porque cada quien tendrá su opinión. Pero hay otros 3 asuntos que vale la pena mencionar. El primero, se tomaron el poder las FARC. Bueno, a alguien podrá alegrarle eso, y otros podrán estar en desacuerdo, así es parte de los análisis. Pero la pregunta que yo quiero intentar resolver es, ¿se tomaron el poder las FARC? O sea, ¿eso sí es un hecho? ¿O eso contiene una dosis inmensa de exageración? Entonces les voy a dejar esto como una pregunta. Hace unos años las FARC se alzaron en armas. Desconocieron la Constitución, desconocieron la ley, desconocieron el ordenamiento jurídico, la justicia, y desconocieron las autoridades de Colombia. O sea, guerra a todos. Y en eso estuvieron 50 años. En este momento, las FARC, ¿qué es lo que están haciendo? Van a entregar las armas y las armas van a ser destruidas, y el Estado colombiano se va a quedar con sus armas. Las FARC están reconociendo la Constitución y la ley de la República. Están aceptando que el monopolio del Estado, de la fuerza, tendrá que estar en manos del Estado. Y están aceptando que ellos no harán política a tiros con brazo armado. Yo les hago a ustedes una pregunta y cada uno de ustedes la contestará. ¿Se tomaron el poder? Se tomaron el poder. O sea, ¿son ellos y sus concepciones las que hoy mandan en Colombia? Lo dejo planteado. Una segunda pregunta. Les han otorgado 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, los acuerdos. Hay otras 16 que están como parte de los acuerdos, pero que no se las entregan a las FARC exactamente, sino que serán unas curules que se van a elegir en unas circunscripciones donde podrán participar fuerzas sociales que no hagan parte de los partidos políticos que existen en Colombia, incluido las FARC. Entonces nadie sabe de quién van a ser esas 16 curules. Pero entonces lo concreto es que les dieron 10. Y entonces yo oigo decir, son ellos los que van a legislar en Colombia. Y entonces yo digo, pues los del pueblo somos como 10 y nunca hemos podido legislar. Porque no hemos ganado una sola votación. Porque la cosa es bien simple, es que el Congreso todo sumado da en números redondos, sin entrar en muchos detalles, somos como unos 270. Y entonces 10, pues es menos del 3%. No es posible que nadie en el Congreso de Colombia con el 3% pueda determinar la suerte legislativa de esa sociedad. Eso no puede pasar. Bueno, y hay una tercera idea que oigo mencionar mucho, que entiendo que es como especie de prueba reina en esta argumentación en contra del proceso. Es que Santos es Castro Chávez. Castro Chávez. Yo puedo demostrar esto, no ha habido medidas retardatarias en Colombia en los últimos 50 años que no haya contado con el respaldo del doctor Tomás. Ha sido ministro de casi todos los gobiernos de los últimos 25 años. Está allí en la presidencia de la República porque Uribe y el uribismo lo eligió. Él solo no sale ni alcalde de la ciudad de Hierro. Lo eligieron, y lo eligieron con el programa que establecieron en ese momento, lo que hoy llaman el Centro Democrático. Y ese programa es el que sigue ejecutando Juan Manuel Santos, exceptuando el tema de la paz, del proceso de paz, que en todo lo demás están absolutamente idénticos. Este proceso de paz lo está rodeando, respaldando el gobierno de Estados Unidos,
de Alemania, de Francia, de Japón, todos los servicios secretos de todas las grandes potencias imperialistas del mundo, los cacaos colombianos, los banqueros, todo el mundo. Y me dicen que Santos es castrochavista. O sea, los únicos que lo saben son ellos, todos los demás estamos engañados, estamos confundidos. Yo creo que la verdadera personalidad de Santos, en relación con sus amores internacionales, la expresó en la revista Semana del 12 de febrero del año 2011. Y él dice, comillas, yo soy proestadounidense. Ese es el verdadero Santos. Santos es una ficha de los gringos, por sobre todo. Esa es su naturaleza. Y de las potencias económicas europeas, y de las transnacionales, y de los cacaos de la economía nacional. Ese es el verdadero Juan Manuel Santos. Entonces aquí surge una pregunta. Bueno, y si eso es así, ¿por qué está haciendo un proceso de paz? La confusión tiene que ver con una sola cosa. En Colombia durante años se repitió una cosa, y tanto se repitió que pareció cierta, pero que no era cierta. Y es que aquí se levantó la falacia de que la izquierda era amiga de la paz y la derecha era amiga de la guerra. Luego, si Santos está tramitando el proceso de paz, entonces es porque es de izquierda, y otros dirán que es castrochavista, y que los que se oponen son las fuerzas del establecimiento. Y eso no es cierto. O sea, uno puede demostrar en cualquier análisis histórico que cualquier clase social o religión o concepción política o económica o se va a la guerra o se va a la paz dependiendo de unas circunstancias particulares, y es una decisión política que se toma o no se toma. O sea, alguien me va a decir a mí que Estados Unidos dejó de ser Estados Unidos porque está respaldando este proceso de paz. No, lo que pasa es que en los análisis de los norteamericanos lo que les da es que es mejor desarmar a las FARC que no desarmarla. Y lo mismo le da en los análisis a Juan Manuel Santos y a sus amigos, es que resulta mejor desarmarlas que no desarmarlas, así sea a costa de tener que llegar a acuerdos como los que se han llegado. Entonces, si uno mira estas cosas con cierto detenimiento, lo que yo llamaría como el pilar principal de los argumentos a favor del no, a mi juicio no resisten análisis. Porque, aun cuando parten de cosas que están allí como hechos, los convierten en sofismas, en silogismos en los que se terminan demostrando cosas que realmente no están demostradas. Bueno. El otro aspecto que quiero mencionar es este. ¿Cuáles son los alcances del acuerdo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el acuerdo? Entonces, en primer término, y por sobre todo a mi juicio, ese es un pacto para acabar con esa guerra de medio siglo, con esa lucha armada de medio siglo, para desarmar a las FARC. Más, si ustedes miran el primer acuerdo que signaron hace 4 años, lo que señala es que es un acuerdo para el fin del conflicto. Entonces, lo que está concreto, absolutamente, digamos, seguro, por lo menos es lo que está pactado en relación con el acuerdo, es que las FARC se van a desarmar en ese proceso. O sea, que esa lucha armada va a desaparecer. Y va a desaparecer en un plazo corto, que sabemos cuál es, con fechas, con supervisión de las Naciones Unidas. Sabemos en qué, bueno, sabemos que llevan 1 año en cese unilateral del fuego. Eso es un hecho. Sabemos que ya asignaron un cese bilateral del fuego que se está cumpliendo. Sabemos en qué fechas empiezan a desplazar de donde están a unas zonas de concentración, que son unas cuantas en el país, y que allí apenas llegan empieza el proceso de coger sus armas, unas destruirlas ahí mismo o incluso antes, otras depositarlas en unos containers, y al final todo esto supervisado por la ONU y rodeado por la fuerza pública colombiana en esas zonas. La ONU va a coger esas armas y las va a destruir. Eso es lo que está pactado y eso es lo que está en el proceso de suceder, y yo diría que esa es una certeza. Y ustedes me preguntan a mí que usted por qué cree que van a cumplir, que es una cosa que se cuestiona. Yo diría porque hay demasiados hechos que marcan en ese sentido. Todo el proceso, todos los acuerdos, la opinión de eso que llaman la comunidad internacional, etcétera, etcétera, nos dice que eso va para allá. Pero además por otra razón,
Es inaceptable la tesis que intenta decir que todos los procesos de confrontación armada del mundo pueden terminar menos el de Colombia. La historia de la humanidad es la historia de las guerras, pero es la historia de los acuerdos de paz en que esas guerras terminaron. Eso también es la historia de la humanidad, y la de Colombia ni se diga. No sé cuántos conflictos hemos tenido. Y si uno entiende cuál es el proceso mental de la decisión de irse a la guerra, puede entender por qué sí puede suceder esto. Aquí se nos dijo hace unos años, cuando empezó esta discusión hace medio siglo, que es que la lucha armada era la reacción automática a la pobreza. Pobreza, luego lucha armada. Algunos en ese momento dijimos que no, que las cosas eran más complicadas, que la decisión de irse a una guerra o a las armas o a la violencia no era el producto del automatismo de nada, sino que era una decisión política que unos podían tomar frente a unos hechos y otros podían no tomar esa decisión frente a los mismos hechos. O sea, en los años 60 en Colombia había mucha gente ya luchando por transformar a Colombia, y unos decidieron irse a la lucha armada y otros decidieron no irse a la lucha armada, con los mismos hechos. En los años 70, cuando yo me empecé a vincular estas cosas, ese era el debate de todos los días en todas las universidades. ¿Lucha armada sí o no? Lo que se discutía no era tanto si queríamos cambiar a Colombia, sino cómo cambiarla. Y frente a los mismos hechos de pobreza, corrupción, desempleo, dominación norteamericana, etcétera, hubo quienes se fueron a la lucha armada y hubo quienes no nos fuimos a la lucha armada. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la decisión política que una persona o una organización toma frente a los mismos hechos. Esto lo explicó ya Clausewitz, que es uno de los grandes analistas de la guerra en el mundo. Clausewitz, él dice: la guerra es la política por otros medios. La guerra es una decisión política. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en estos años? Estoy hablando de la década de 1960. En este caso del que estamos hablando y en otros casos, que hubo quienes tomaron la decisión política de ¿qué? De irse a la lucha armada, con unos análisis a la lucha armada, sobre una realidad a la lucha armada. Otros con la misma realidad dijimos no a la lucha armada. Entonces, así como se fueron a la lucha armada hace medio siglo, hoy pueden tomar la decisión de salirse de la lucha armada, aun cuando los hechos sigan siendo bastante parecidos, porque esto está lleno de pobres, de desempleados, de abusos, de corrupción, de dominación extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué es a lo que estamos asistiendo? Y este es el punto central, que es el que explica al final todo esto que está pasando y el que explica el desarme de las FARC. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las FARC tienen ya, parece, la decisión tomada, que van a ir confirmando en unos cuantos días más. ¿Decisión política de qué? De abandonar eso. Sus razones, bueno, ellos podrán dar todas las razones que quieran dar, pero el punto es que están tomando esa decisión. Entonces, si esa decisión es un hecho, las armas sobran, las armas estorban. Es que las armas no se disparan solas, las armas se disparan cuando un individuo o una organización toma la decisión política de usarlas. Alguien me contaba en Medellín que un par de borrachos, un día el uno le sacó el revólver al otro y se le iba a disparar, se lo puso así, el del otro lado le dijo: no, usted puede meter el revólver, usted lo que no tiene es corazón para usarlo. Y al final afortunadamente lo probaron, ¿sí? O sea, no hubo la decisión política de usarlo. Yo creo que es a eso a lo que estamos asistiendo. Entonces no me sorprende que esto pueda suceder. Puede suceder y pareciera que está sucediendo. Estos son los hechos que son. Y un último comentario sobre esto que es importante. Porque uno oye decir: no, si se salen de allá y se vienen a la vía civil y van a seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. Eso me merece un par de reflexiones. Eso puede suceder, pero puede no suceder. Se supone que las FARC de antes y después del desarme son organizaciones de naturaleza diferente. De naturaleza diferente. O sea, si se cambian el nombre, como parece que va a suceder, no es solo una cosa cosmética, es un cambio en su naturaleza. Pasan de ser organización armada a organización de la vida civil. Son cosas completamente diferentes. Y si sucediera que alguien, un individuo, o un frente, o algunos de ellos, se mantuvieran en la ilegalidad,
pues para esos efectos de esa ilegalidad no les aplica, digamos, ni la justicia transicional ni el proceso de paz, porque esa justicia aplica de una fecha hacia atrás y los favorecimientos aplican de una fecha hacia atrás. Pero si el día de mañana alguien de las FARC sigue haciendo lo mismo ilegal que estaba haciendo antes, le tendrá que caer encima el peso de la ley. Y si llegara a suceder, que no creo, que nadie cumpla, pues muy sencillo, nos reunimos aquí y diremos, fracasó el proceso de paz y falta ver cuántos años más de este conflicto van a ser. O sea, no podemos revolver unos análisis con otros. O sea, yo no le puedo aplicar a una organización civil el mismo juicio de valores que le aplico a una organización armada, porque hay un cambio en la naturaleza. Eso es lo que a mi juicio va a suceder por sobre todo en el proceso de paz. Es lo que a mi juicio va a suceder. Ahora, los demás problemas del país se van a resolver, porque esto también se discute. Entonces, ¿a quiénes dicen? Yo le decía a un congresista de los del no, digo, no, es que como no va a haber plata para el posconflicto, ¿para qué paz? Le interviene el público y dice, no comparto su criterio. No, los demás problemas del país van a quedar iguales o muy parecidos. En eso no hay que dejarse echar cuentos. No se van a modificar rotundamente las demás cosas, o no se van a modificar en nada. Bueno, de entrada el presidente seguirá siendo Juan Manuel Santos Calderón, y él es en muy buena medida el problema nacional. Con hechos que están allí. Aquí va a seguir el desempleo, va a seguir la pobreza. ¿Qué? ¿Se van a dejar de caer los edificios de la Nacional? ¿Se va a arreglar el problema de la privatización de la educación? ¿Se van a acabar las EPS? ¿La crisis agraria va a desaparecer? No va a desaparecer la crisis agraria. Hoy estábamos en la Corte Constitucional en la pelea de que el gobierno se empeña en aprobar la ley de CIDES, que es la ley de tierras más reaccionaria de la historia de Colombia. Nadie se había atrevido a tanto como Juan Manuel Santos, con el respaldo de Álvaro Uribe Vélez y de la Unidad Nacional en elecciones hace unas semanas en el Congreso. ¿Será que se va a acabar la corrupción en Colombia por el proceso de paz? ¿Será que se van a volver honradas las campañas electorales en Colombia y que estos mandarines no se van a seguir robando los votos? No, es que ese es un proceso de paz, eso no es un acto de magia. Es una cosa concreta. ¿Se van a acabar todas las violencias? Tampoco. Aquí van a seguir existiendo un conjunto de violencias. Esto es lo cierto de esto. Ahora, porque no va a cambiar todo, entonces hay que ponerse en contra. A mí alguien me lo dijo una vez, hace un año. Alguien me dijo, yo no, senador, es que si no se va a arreglar todo, pues que siga la balacera. Pues no estamos de acuerdo, eso es parte de la discusión. No estamos de acuerdo. Es que el solo hecho, podrán suceder otras cosas, no voy a entrar en ese detalle. Algún campesino de pronto le dará una parcela, no sé, algunas cosas podrán suceder y eso no lo estoy criticando. Pero el modelo económico, social y político se mantiene incólume. Esto no lo digo como una crítica al proceso. Es más, yo diría que es una cierta sabiduría del proceso de paz. Porque seguramente, si en las negociaciones se introducen todos los asuntos de la vida del país, fácilmente no había habido acuerdo nunca. Fácilmente no había habido acuerdo nunca. Ahora, eso que llaman solo eso, simplemente eso, es de una importancia superlativa, de una importancia capital, valiosísimo. En cierto sentido parte en dos la historia de este país, por razones varias, ¿no? Menciono una que es fácil de visualizar, que a veces los citadinos no la vemos porque la violencia la tenemos por la televisión, pero hay unos que sí la viven en carne y hueso. Bueno, menos sangre en este país, menos viudas, menos huérfanos, menos destrucción de la propiedad pública y de la destrucción privada, que eso no vale la pena. Eso no importa, eso es menor. Que siga la balacera, no, yo no creo. Pero además hay otro argumento, que es importantísimo. Esa violencia de medio siglo, estéril por completo, se terminó volviendo un obstáculo para avanzar en las luchas por transformar Colombia. O sea, todos quienes hemos estado en la lucha social y política durante todo este tiempo sabemos que eso se ha vuelto una carga más para plantear nuestras posiciones, escuchar nuestros puntos de vista, para que la gente pueda movilizarse de manera democrática. Entonces, ese proceso de paz
va a facilitar las condiciones para que hacia adelante avancen las luchas sociales y políticas que en Colombia habrá que hacer para, ahí sí, con esa lucha social, civil, civilizada, política, social, transformemos a Colombia. Y esto es de una importancia descomunal. Descomunal. Porque tiene que ver con el futuro del país. Así, repito, todos los demás problemas o no se resuelvan o sufran pequeñas transformaciones, y si las tienen, les insisto que no me molesta y me alegra. Esa no es la discusión que estoy planteando. Lo que estoy es intentando ir al fondo del asunto para que se entienda qué es lo que está pasando. Entonces, con las cosas así, yo que le he venido diciendo a los del no, que si uno pone en una balanza, y esto es lo que hacemos los seres humanos siempre que vamos a tomar una decisión, si uno pone en una balanza las cosas que no me gustan del proceso de paz, y hay varias, ya lo he dicho, y lo he escrito, y lo he dicho en el Congreso, y el que quiera puede poner lo que quiera en la balanza, lo que quiera, aquí, a este lado, pero a este lado pongo el fin de esa violencia, el desarme de las FARC, su reintegro a la vida civil, y todo lo que de ahí se deriva, a mí me pesa muchísimo más en la balanza el sí que el no, porque el sí me permite desarmarlos, mientras que el no nos permite resolver el problema. Y aquí vale la pena otro comentario sobre qué pasa si gana el no. Entonces los del no han dicho, si gana el no, no hay problema. Primero, las FARC seguirán sin disparar, o sea, se quedarán como están. Segundo, les imponemos un nuevo acuerdo, que ese sí sea el perfecto. Y se acabó el problema, queda todo resuelto. La misma cosa, eso se dice, pero ¿y cómo se prueba? O sea, ¿cómo nos demuestran que no vamos a saltar a una inmensa incertidumbre, a una situación que nadie sabe a dónde va a ir a caer esa bolita? ¿Quién nos dice que sí van a poder hacer un acuerdo mejor y pronto? ¿Quién nos dice que no se puede regresar la situación a confrontaciones armadas ya superadas? Nadie lo sabe. Entonces aquí hay un asunto que hay que machacar. Estamos hablando del fin de este conflicto, del desarme inmediatamente, no algún día, que es finalmente lo que nos ofrecería la visión optimista del no, y es que algún día se resolvería de manera perfecta los problemas, cosa que nadie puede hacer. Entonces yo aquí me pongo con la sabiduría popular, más vale pájaro en mano que ciento volando, así no sea perfecto el proceso, porque proceso perfecto nunca va a haber, siempre podrá haber quien diga que no está de acuerdo, que no comparte los puntos de vista y podrá criticar una u otra cosa, porque repito, son concepciones y asuntos de la cosa. Voy a terminar con un comentario al que le doy mucha importancia, que se deriva de todo lo anterior. Una de las cosas buenas que tendría el triunfo del sí, ojalá por abrumadora mayoría, es que por fin, de pronto, espero que pueda suceder, cambiaríamos de tema. Yo no sé ustedes, pero yo estoy mamado de hablar de esta cosa. El único tema de la vida del país de debate hace no sé cuántos gobiernos. Ustedes de pronto son muy jóvenes y no saben, pero aquí suben y bajan los presidentes dependiendo de si sea la paz o de si sea la guerra o lo que sea, y los demás temas no se debaten y no importan. Aquí todos los partidos del establecimiento son como gemelos en todo menos en esto, y nos impiden discutir de lo otro. Yo ya lo mencioné, ¿cómo así que se cae la Universidad Nacional? ¿Cómo así que está pasando lo que está pasando en la salud? ¿Cómo así que nos van a mandar 5.000 soldados a las guerras de los gringos colonialistas del exterior? Y esos no son temas de debate. O sea, uno de los encantos grandes que tendría de empezar a salir de esto es saber si por fin volvemos parte de la discusión nacional otros temas en los que se nos va la vida, en los que está en juego todo el futuro de esta nación. Pero además por otra razón pegada a esta anterior. Es notorio que el juego de Santos es desarmar militarmente a las FARC, y seguramente al ELN también lo tiene en mente, pero además desarmarnos políticamente a todos los colombianos que hemos estado en la oposición. O sea, el juego de Santos para el 2018 es montar una especie de combo
de santistas y los que se le quieran pegar a eso, y vienen tras toda la izquierda, la hoy armada y la no armada, toda para reclutarla y meterla ahí a ese saco, con el cuento de que en Colombia no hay 3 posiciones sino 2, la del santismo, la del uribismo, y los demás estamos obligados a estar o con el santismo o con el uribismo, y entonces se supone que los de la izquierda tenemos que estar con el santismo. Esto sería de una gravedad pasmosa, porque sería regresarnos al tiempo del bipartidismo liberal conservador. Los que lo vivimos sabemos cómo era. Uno nacía y antes de que en la cuna le dijeran que se llamaba Pedro, le decían: usted es liberal o conservador. Para siempre. Ninguna posibilidad de pensar en nada distinto. Y nos están llevando hacia eso. Ese es el juego de Santos. Por eso hace Santos el famoso nombramiento en el Ministerio del Trabajo. ¿Porque quiere al polo? No. Nos quiere pero fritos, nos quiere pero acabados. Nos quiere santistas, que eso es destruirnos. Y por eso la Dirección Nacional del Polo advirtió que no estaban allí en nuestra representación, que no hablaban en nuestro nombre y que el polo seguiría haciendo oposición a este gobierno, inclusive con un argumento más, y es que lo que hizo Santos fue agredirnos, intentar destruirnos, comprarnos, corrompernos nuestra esencia política. Y esta es la batalla en la que estamos. Hoy estamos en esta batalla. O sea, la posición oficial del santismo en el 2018 es hacer una gran coalición por la paz, y que al otro lado quede la coalición por la guerra. O sea, aquí no vamos a terminar nunca esta discusión. Lo único que importa es ese tema. Y mientras tanto Santos actúa como un cipayo del imperialismo, como una ficha de las transnacionales, como un vulgar enemigo de este país. Esa es la situación en la que estamos. Y esta es parte de la reflexión que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que le importa a Colombia es que no haya lucha armada. Ya les he dicho lo jugado, que yo estoy para que eso desaparezca. Pero eso es lo único. Nada más. O sea, que en la Nacho se caigan todos los edificios y no importa. Que pase todo lo que está pasando y no importa. O sea, si algo necesita Colombia, es que hacia adelante planteemos lo que estamos planteando en esta campaña. No hay 2 posiciones, hay 3. Hay una posición que dice: Santos sí, proceso de paz sí. Hay otra posición que dice: proceso de paz no, Santos no. Y hay otra que es la de nosotros, que decimos: proceso de paz sí, Santos no, y Uribe tampoco. O sea, la respuesta ni. O sea, Colombia solo lo salva una concepción ni de la unidad nacional ni del centro democrático, ni santistas ni uribistas, que es la lucha en buena medida en la que algunos llevamos toda nuestra vida librando. Y que no va a ser a estas alturas de la vida en que vamos a terminar como unos lagartos detrás de Santos, viendo a ver qué gota de mermelada nos toca en el proceso. O sea, aquí hay unos que estamos por cambiar este país. Termino diciendo eso: en este camino que estoy señalando, en el que hay que dormir con un ojo abierto, porque el propósito de cooptarnos a todos por el santismo es en serio, la están metiendo toda, dedicados a eso es su estrategia, esa es toda su palabrería, todo está montado para eso, para que en Colombia no haya oposición, como no sea la oposición entre ellos de que te pincho con el tenedor. Eso es lo que se nos viene, y para que eso nos salga bien, esa batalla que se avecina, se vuelve clave que no solo él sí gane en las elecciones del 2 de octubre, sino que ganemos por abrumadora mayoría. O sea, que intentemos en esa votación finiquitar este debate que nos quieren alargar para siempre. Que quede claro que este país está porque cese esa lucha armada y porque las FARC se reintegren cumpliendo con sus compromisos a la vida civil, y que sigamos todos los colombianos en los grandes debates políticos, económicos, de todos los tipos, cada uno con su concepción, por fuera de la lucha armada, con el propósito, en nuestro caso, de transformar profundamente a Colombia. Muchas gracias.